programación todos los días. Amén. Así que hoy vamos a ir a la palabra y vamos a hablar del reino y su justicia. El reino, todos queremos el reino y nos hemos dicho y nos hemos preguntado lo mismo. Y yo quiero que vamos a dos versículos bíblicos. Vamos a Hebreos, vamos a ir a varios versículos bíblicos, pero vamos a Hebreos 12, del 13 al 15. Vamos a ir a Romanos 14, 17. Vamos a ir a Mateo 6, 33. Amén. Vamos a ir a Romanos 14, 17 y a Mateo 6, 33 y a Hebreos 12, 13. Para que lo tenga presente, para que por favor lo escuche, lo lea, lo anote, porque recuerde siempre, lo que no se escribe se olvida y lo que se olvida no se pone en práctica. Entonces, Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Y vamos a ir a Romanos 14, 17. Amén. Ok. ¿Lo tiene ahí? Me encanta mucho cuando son tan diligentes y me lo ponen ahí en la pantalla. Mateo 6, 33. Mateo 6, 33. Y vamos a ir a Hebreos 12, 13. Y sobre estos, acuérdense que estamos hablando durante toda la semana sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerdan, ayer estuvimos hablando sobre el sello del Espíritu Santo, la necesidad de llenarnos del Espíritu Santo. Son temas que a mucha gente no le gustan, que no le agrada, que no quieren que se toquen. Y hoy se va a hablar del reino. Y este reino requiere pasos importantes en nuestra vida. Entonces yo necesito preguntarme, ¿cómo estoy yo? ¿Correcto? Entonces usted y yo vamos a ir a Romanos 14, 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¡Wow! Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Recuerden que hemos estado hablando del Espíritu Santo toda esta semana. La importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien mora en nosotros. El Espíritu de Cristo mora en mí, por ende Cristo mora en mí, por ende Dios mora en mí. Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida. Romanos 14, 17. ¿Yo por qué busco al Señor? ¿Yo por qué me levanto a buscar al Señor? ¿Por comida y bebida? Y si vamos a otro pasaje de la palabra, en Mateo 6, 33, dice de la siguiente manera. Este libro, absolutamente todo, Mateo 6, 33, todo este libro de este Mateo 6 habla del afán y la ansiedad. Pero en este verso me dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si tú lees de ahí hacia arriba, todo el verso, habla sobre no estemos ansiosos, no busquemos solamente el abrigo, la comida, las necesidades físicas, sino la espiritual. La prioridad es nuestra necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios no es comida ni bebida. Yo debo buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás me será añadido. Y en Romanos me está diciendo que el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, ¿yo por qué estoy buscando al Señor? ¿Yo por qué vengo y busco al Señor? Todos tenemos una necesidad. Yo tengo necesidades, usted tiene necesidad, yo tengo anhelos, deseos, sueños. Pero no me puedo quedar creyendo que el reino de Dios es comida y bebida. Yo no me puedo quedar creyendo que el reino de Dios es solo comida y bebida, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es casa. El reino de Dios no es carro. El reino de Dios no es colegio, no es universidad. El reino de Dios no es mercado. No, eso no es el reino de Dios. Es que yo me voy a reunir en la iglesia porque es que a mí me gusta que allá me hablan de la prosperidad. La prosperidad es una añadidura
pero eso no es el reino de Dios. Yo no busco a Dios por la casa, por el carro, yo no busco al Señor por el trabajo, yo no busco al Señor por eso. Y el día que nos bajemos de la nube en la que nos montamos nosotras, o nos montaron, o nos montamos, creyendo que el reino de Dios es prosperidad, creyendo que el reino de Dios es estabilidad económica, creyendo que eso es añadidura. Yo no puedo pretender volverme circunstancial en mi vida porque creo que el reino de Dios es comida y bebida, y carro, y casa, y moto, y estabilidad económica. ¿La necesitamos? Claro que sí. ¿Cuánta gente está en el mundo? ¿Cuánta gente vive allá afuera que tiene carro, casa, vaca, moto? Tiene de todo, pero no tienen el reino, pero no quieren saber del reino. No les interesa el reino, no les interesa. Y nosotros no podemos caminar en esta búsqueda espiritual, en esta búsqueda de Dios, creyendo que el reino es comida y bebida, que el reino es ropa, que el reino es estabilidad, que el reino económico. No, eso no es el reino, porque el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso, qué tan importante es mi llenura espiritual. Por eso, qué tan importante es que yo tenga el sello del Espíritu Santo. Por eso, qué tan importante es que yo entienda para dónde voy. De lo contrario, voy a dar vueltas y círculos toda la vida en el mismo cuento, porque le di prioridad a la añadidura y no al reino. Porque le di prioridad a la añadidura y no al reino. Y yo necesito tener claro para dónde voy. Yo necesito tener claro para dónde voy. La palabra del Señor a mí me dice, y aquí va la parte que a nadie le gusta. Aquí va la parte que a nadie le gusta. Ay, no, es que ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la religiosidad? No, es que por eso es que el planeta y estamos como estamos. Y esto es para la gente que cree, esta no es para la gente que no cree. Esto aquí no estamos para la gente que no cree, esto es para el que cree, para el que cree, para el que sabe que hay un reino, pero que quiere andar en el reino propio, no en el reino de Dios. Y la palabra a mí me dice en Hebreos 12, del 13 al 15, dice, en Hebreos 12, del 13 al 15. Esperen, acá pongo el 15. Y dice la palabra de la siguiente manera. Y haced sendas derechas. Camino derecho significa esto, sendas, para vuestros pies. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y este es el pedacito que no queremos hacer, que no queremos entender, porque de una fuente no puede salir dos aguas. De una fuente no puedo amar y no puedo odiar. De una fuente no puedo salir agua dulce y agua amarga. Y recuerden que todo esto radica en mi llenura espiritual, en quien mora en mí. Recuérdense que el Señor se manifestará en nosotros, su Espíritu Santo, y ahí vienen los frutos. Y yo necesito entender que debo seguir la paz con todos. Y esto no significa, y no confunda este versículo, porque la palabra dice que cuando yo estoy bien con el Señor, hasta en paz me pone con mis enemigos. Esto no significa sus enemigos seguirán siendo sus enemigos. El Señor aquí, Dios es el que cambia la naturaleza de las personas, usted no, porque todo esté caminando y fluyendo bien, no significa que sus enemigos ya son sus amigos íntimos. No, porque la naturaleza de esa persona sigue siendo igual, solo hasta que esa persona permita que Dios haga la obra en ella. Pero los enemigos de Dios terminan siendo enemigos nuestros. Y los que no quieren entender el caminar de la vida espiritual, por eso yo tengo que empezar a eliminar mucha gente de mi vida, mucha gente que no le interesa, mucha gente que no respeta nuestra postura espiritual, mucha gente que no le interesa respetar
pero que sí quieren que uno respete su postura. Sí, gente que quiere caminar como quiera y uno dice, perfecto, camina como tú quieras, es tu vida, no me meto en tu vida, pero respeta la mía, respeta mi crecimiento espiritual, respeta que yo esto no lo practico, esto tampoco, respétalo. Porque es que ese es el punto, queremos exigir respeto, pero no lo damos o no nos los dan. Y ahí es donde tenemos que poner una brecha y una línea y estar tan convencidos en lo que estamos que necesitamos decirle al otro, oye, un momentico, hasta ahí llegas tú porque aquí voy yo. Y yo necesito tener claro por dónde voy. Por eso yo necesito tener claro que voy para el reino. Porque el reino no es comida ni bebida ni ser amiga de todo el mundo. Eso no es el reino. Pero sí debo estar en paz con la gente. Pero estar en paz con las personas no significa que yo tengo que aguantarle la grosería a las personas, estar en paz con las personas, porque pasar por alto la ofensa, la palabra dice, el sabio pasa por alto la ofensa, pero pasar por alto la ofensa no significa pasar por alto el reino. Yo paso por alto la ofensa, pero tú llegas hasta ahí. Tranquila, yo entiendo tu postura, entiende la mía, pero hasta aquí va. Hay un lindero, hay un lindero. Tú no puedes permitir que los demás pretendan venir a interrumpir tu evolución en el reino. Tú no puedes permitir que alguien pueda venir a interrumpir tu evolución en el reino. Ay, no, es que yo tengo que estar en paz con todos. Ah, quieres estar en paz con todos, pero no en paz contigo ni con Dios para el reino. Quieres estar en paz con los hombres porque es más cómodo que estar en contravía y vivir en contravía con Dios. Porque tu reino no es el reino, tu reino es comida y bebida. Y el reino de Dios no es comida ni bebida. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo, ¿cómo estoy en mi relación espiritual con el Señor? Si yo estoy pensando más en las añadiduras que en el reino, tengo distorsionada la idea del reino. Porque el reino es justicia, paz y gozo. Usted ve personas que tienen todo, pero no tienen paz, no tienen gozo. Y tener todo no significa tener millones en la cuenta. Tener todo no significa que es que yo ando en primera clase, en que yo tengo avión privado. Eso no es tener todo. Tener todo es tener paz, es vivir en justicia y es vivir con gozo en el Espíritu Santo. Eso es vivir en el Señor. Eso es tener todo. Eso es tener todo. Vemos las estadísticas. La gente aparentemente tiene todo, lo que el mundo dice tener, y se suicidan. Vemos gente con carencias económicas y viven regios, felices, maravillosos, disfrutan. Es más, usted cuando ve a un niño, los niños, usted le regala a un niño un juguete, los niños pequeños, que vemos que es lo más sano que hay, los bebés, que usted los pone, póngale una caja y un juguete, el niño que coge la caja. El niño no coge el juguete costoso, coge la caja. Porque tenemos que convertirnos en niños, en bebés, para entender este proceso de llegar al reino. Pero no se quede siendo bebé espiritual toda la vida, porque es que hay que evolucionar. ¿Qué es importante la santidad, Carolina? Claro, claro que es muy importante la santidad y la santidad va en todo. La santidad va en todo. Si nosotros vamos a Mateo 6 y usted ve todo el resto del verso, entonces, ¿el reino qué es? Vida eterna, las promesas que el Señor tiene para mí, su justicia, el gozo. Mateo 21:43. Vamos a Mateo 21:43, por favor. Mateo 21:43. Porque es que yo quiero buscarle al Señor para que el Señor me bendiga. Yo quiero buscar del Señor para que el Señor me bendiga. Yo también quiero, yo busco al Señor para que el Señor me bendiga. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, la justicia, el paz, el gozo,
será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y nosotros ayer estábamos hablando en Gálatas los frutos de él, los frutos del Señor. Entonces yo necesito caminar en la dirección que Dios quiere que yo camine. Porque lo que no se usa, lo que no se valora, se es quitado. Lo que no se pone, dice la palabra del Señor, que el don que no es usado será quitado. Dios te dio un talento para que le sirvas para el reino. ¿Lo estás haciendo? No, no, te ocupaste en la añadidura. Te ocupaste, tienes un talento para el Señor. Pero te ocupaste en la añadidura. ¿Cuál es tu prioridad, la añadidura o el reino? ¿Cuál es tu prioridad, la añadidura o el reino? Hay personas que tienen talentos maravillosos para esta búsqueda del Señor. Hay talentos que son únicos, que hay personas que lo tienen y uno dice, Dios mío, Jesucristo, ¿por qué te cuesta tanto? Y hay muchos talentos que están siendo abusados y muchos talentos que están siendo quitados por no estar siendo usados. Mucho fruto que hay, que necesitamos entenderlo. Espérenme un segundo, por favor. Vamos a ir aquí a Gálatas. Un segundo, Señor. Gálatas 5 del 22 al 23. Ay, me molesta tanto cuando me salen otras versiones. Señor Jesucristo. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, cuando el Señor está con nosotros, su Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Yo necesito. ¿Cuál es mi talento? Natalia pregunta, ¿cómo sé cuál es mi talento? Si tú no lo sabes, va a ser muy complejo que el resto lo sepa, porque yo debo saber en qué soy buena. A mí no me gustan las matemáticas. Un ejemplo, pues yo no soy buena en matemáticas, entonces no soy buena en matemáticas. El talento es aquello con lo cual es innato, es natural, sale, fluye de ti. Pero por lo regular la gente va por la vida también dañándole los talentos a la gente, no diciéndole, no, usted no sirve para eso. No, es que usted no está para eso. ¿A usted quién la montó allá? ¿A usted quién le dijo que usted sirve para eso? Porque la gente está para acabar talentos de la gente. La gente está porque la gente no quiere, la gente quiere poner a la gente. Y aquí, ¿quién pone? Dios. Aquí no pone la gente, aquí pone Dios. Los talentos los da Dios, no los da el hombre, los da Dios. Por eso hay gente que le cuesta tanto prepararse en un talento, porque se montaron ellos solos y el talento lo da el Señor. Es que yo canto, ¿sí? ¿Cómo? En el baño. Fantástico. Hay gente que canta, que tiene una facilidad para cantar única, maravillosa. Eso es un talento. Yo canto. No, yo no canto. Yo hago que canto y puedo entonar, pero no es mi talento cantar. Yo conozco gente que tiene un talento fantástico para el canto que uno dice, Dios mío, qué bendición, qué fluidez, cómo te fluye. Hay gente que tiene un talento para comunicarse, hay gente que tiene un talento para ayudar, que es el servicio. Hay gente que tiene un talento maravilloso para escuchar, hay gente que no escucha. Hay gente que tiene un talento maravilloso para ayudar a otros. Hay gente que tiene un talento para curar a otros, la enfermería. Son maravillosos. Para uno ser médico necesita tener talento para eso. Para ser médico, para ser doctor, para ser docente, para enseñar, para ejercer la docencia, que usted dice, Dios mío, ¿cómo hacen para atender a tanto niño pequeñito? Eso es un talento. Eso es un talento maravilloso. Me quedé ahí, Caro, ¿la añadidura o qué? ¿En qué iba, Joana? La añadidura es aquello que yo quiero meter dentro del reino que no es. Todo lo que es añadidura. Si vas a Mateo 6, léelo completamente. Y les voy a leer acá Mateo. Porque es que debemos empezar a bajarnos de esa nube.
Debemos empezar, porque entonces pacta la casa, pacta el carro, pacta y Dios no necesita que nosotros pactamos nuestra vida con Cristo, que es lo más importante. Carra, casa, vaca, beca, eso es añadidura. Mateo 6. Mateo 6. Mateo 6. Consagremos todo al Señor, todo lo que el Señor nos dé es una bendición y lo entregamos a Él porque Él es el que nos bendice. Pero mi prioridad no debe ser la añadidura, mi prioridad debe ser el reino. Y vamos a ver, la palabra del Señor me habla en Mateo, el afán y la ansiedad. Y yo necesito, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Ni aun Salomón con toda su gloria. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria. Y así, la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, escuchen muy bien esto, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gloria al Señor. Entonces yo me quedo en la casa y no hago nada. No, no sea negligente. Eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. La negligencia no va con el Señor. La negligencia no va con el Señor. Yo necesito saber que el Señor está para mí. El Señor sabe cuál es mi necesidad. El Señor no nos va a dejar morir. No nos va a dejar morir. El Señor va a hacer que brote agua. El Señor hará que brote agua, que brote bendición para nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no estoy buscando a Dios por la añadidura. Entonces, ese es el problema, que yo empiezo a buscar a Dios por la añadidura. Yo empiezo a levantarme a las 3 de la mañana porque yo necesito que el Señor me dé un trabajo. Eso no está mal, eso está bien. El problema es que el Señor tiene algo mejor para ti que ese trabajo y que es la llenura de Él. ¿Me entienden el punto? Es que yo no puedo levantarme todos los días a las 3 de la mañana. Yo quiero vivir en paz, en tranquilidad. Claro, es que ese es el reino, la paz, ese es el reino. Cuando yo recibo a Jesucristo en mi corazón, cuando yo acepto que Él sea el dueño de mi vida, pues yo digo, listo, yo quiero ir para el reino. Venga, lo recibo a usted. Señor Jesús, te recibo en mi vida, en mi corazón, porque yo quiero tu reino en mi vida. Quiero justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Va a llegar paz a mi vida, va a llegar gozo, porque ha cambiado mi lamento en baile. Pero si yo empiezo a buscar al Señor, entonces la añadidura se convierte en una prioridad en mi vida y por eso madrugo, por la añadidura. Y también dejo a un lado, no es que ya no puedo buscar más de Dios porque la añadidura me quitó tiempo para Dios. Y eso es peligrosísimo. La añadidura no me puede quitar tiempo para Dios. Si mi trabajo es a X hora, pues yo tengo que organizar mi agenda y mi tiempo para dedicarle tiempo al Señor. Daniel se levantaba, Daniel oraba 3 veces al día. Y debemos orar muchas otras. Pero saca su tiempo. Hay que sacar ese tiempo y decir, no, el Señor me bendijo con un buen trabajo. Gloria al Señor, porque eso es añadidura. El Señor te bendijo con una buena casa. Gloria al Señor, porque eso es añadidura. Cuando empecemos a poner las cosas en orden, y yo alguna vez se los he dicho, yo alguna vez se los he dicho y se los he preguntado, porque aquí está el dinero y aquí está Dios y aquí está el dinero. Y yo le hago esta pregunta a usted, que la he hecho mucho. ¿La gente vive sin dinero? ¿La gente vive sin dinero? Le pregunto. Y usted me va a decir, no, Carolina, ¿cómo se te ocurre que la gente vive sin dinero? Imposible. Absolutamente, la gente no vive sin dinero. No podemos vivir sin dinero. Porque necesitamos comer, comprar, pues es el fluido con el que nosotros nos movemos, ¿cierto?
Y la gente, y la otra pregunta, la gente vive sin dinero y la gente vive sin Dios. La gente puede vivir sin Dios, te pregunto. Te pregunto, ¿la gente puede vivir sin Dios? No, Carolina, la gente no puede vivir sin Dios. Otros dirán, no, sí. Pues, ¿cómo te parece que la gente sí puede vivir sin Dios? Claro que la gente puede vivir aquí sin Dios. Claro que puede vivir sin Dios. ¿Y la gente puede vivir sin dinero? No. Entonces, si ponemos esto de esta manera, podemos estar diciendo que aquí está el dinero y aquí queda Dios. Porque yo estoy diciendo que la gente puede vivir sin dinero, puede vivir sin Dios, dándole prioridad al dinero, pero Dios puede quedar debajo. Porque le damos la importancia a lo que realmente no la tiene, porque no hemos entendido el orden. Cuando yo entiendo que tener a Dios es tenerlo todo, es tenerlo todo. Pero ahí es donde el enemigo empieza a jugarme una muy mala pasada y a decirme, no, no lo tienes todo porque no tienes carro. No, no lo tienes todo porque no tienes moto. No, no lo tienes todo porque andas en bus. No, no lo tienes todo porque no tienes el empleo que tanto anhelas. No, no lo tienes todo. Entonces, si tener a Dios es tenerlo todo, ¿por qué digo que no tener dinero no es tenerlo a Él? Porque le cambio el orden, porque le doy prioridad a la añadidura y esa es nuestra mayor lucha. Ninguno, y mire que en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis. No podemos. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Por eso hablar de santidad es muy complejo, porque no es que a mucha gente no le gusta, entonces, pues yo no tengo en este momento, yo le oro al Señor y le digo, Señor, dame palabra para que no, que crezcamos juntos en el reino. No me cohíbo y no tengo un compromiso económico con nadie en este momento. No tengo un compromiso económico con nadie que no me permita a mí hablar de la importancia de la búsqueda del reino más que del reino y no el dinero. Porque es muy complejo cuando tú quieres, si yo quiero hablar de un producto, de un champú, entonces yo digo que ese champú es maravilloso, es fantástico, pero porque me pagan un rubro por hablar de ese champú. Entonces, yo necesito hablar del reino, porque es que el reino es el reino. Yo no tengo que adulterar el reino. Yo no tengo que adulterar el reino. Yo no puedo decirle no, es que busca el reino como tú quieras. No, es que eso es falso. Eso es falso. Busca el reino como tú quieras. Que hay una necesidad material y física, claro que la hay. Sí, pero esa no debe ser mi prioridad. Que podemos ayudar a los demás. Hay que ayudar a los demás. Hay gente que no ayuda a nadie. Hay gente que le cuesta ayudarse a sí misma. Y el que no quiere ayudar, que no ayude. No se preocupe que la ayuda viene del Señor. El Señor abre la puerta que tiene que abrir y cierra la que tiene que cerrar. Entonces, ¿qué tan importante es yo por qué busco al Señor? Yo llegué, he tomado malas decisiones, no entendí cómo era el reino, no he entendido cómo era el reino, ya entiendo cómo es el reino, el Señor me va a empezar a pulir, porque yo puedo llevar 10, 15, 20 años, 5, 15, muchos años, pero estar equivocado en cuanto al reino. Y yo necesito entenderlo. Claro, y el que tiene múltiples deudas siendo cristiano no verá al Señor, no, ha sido un mal administrador, pues que se ponga a pagar las deudas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso no. Estamos en un mundo que hay un flujo económico que se mueve y usted vive en este mundo y usted se mueve en este mundo económico y la bendición la da el Señor. Es que eso lo uno no tiene nada que ver con lo otro y ese es el punto. No revuelvan las cosas. Estamos hablando del reino. No revuelvan las cosas. Que es que usted tiene deudas y no va a ver el Señor. No, es que pues las tiene que pagar. Las tiene que pagar.
Porque es que usted no puede ir por la vida sin pagar las deudas, las tiene que pagar. Que no tiene en este momento, pues pídale al Señor para que le supla y tome mejores decisiones. Pero el Señor, es más, el Señor nos dice que no tomemos nada prestado, es que no deberíamos. Solo que nosotros caminamos bajo nuestra voluntad. El Señor dice en su palabra que mejor, y que no salgas de fiador a nadie, dice la Biblia. No salgas de fiador, y eso es otra predicación, que no salgamos de fiador a nadie. ¿Por qué? Porque ¿para qué te pones de fiador si pueden quitar tu cama? Te pueden quitar lo que ni siquiera, lo que tienes. ¿Por qué? Porque tomas malas decisiones, porque vivimos creyendo en todo el mundo, porque no esperamos la bendición del Señor, porque vivimos haciendo las cosas a nuestra voluntad, porque entonces nos vivimos metiendo la cabeza donde Dios nos dijo que no la metiéramos. Entonces, ya después de que metimos la cabeza, pues ya toca mirar cómo se resuelve y decirle al Señor, dame la sabiduría. Pero yo tengo que entender primero eso. Y lo importante aquí entender es qué es el reino. El Señor va a suplir nuestra necesidad, claro que sí, porque el Señor es paz y gozo. O sea, que el Señor a mí me da paz y esa paz viene con todo. El punto es ese, que ya, yo creo que la paz es tener la cuenta llena de dinero y esa no es la paz. Mucha gente, y hay un chiste, ¿no? Que la gente dice, ay, no, pero es que pues, para vivir tormentosa, yo mejor vivo con un tormento en una isla en Santorini, con la cuenta, con 300 millones en la cuenta. No, yo quiero vivir con ese tormento. Pues eso lo dices porque no tienes los 300 millones y no estás en Santorini, porque tu vida va a seguir igual, porque es que la paz real viene del Señor. Ah, que sí, da comodidad, claro que da comodidad. Que la plata te da hasta seguridad, le da a mucha gente. El que no tenía seguridad la tiene con la plata, pero porque no entendió el reino. Todos queremos vivir bien, claro que todos queremos vivir bien. Ay, es que es muy fácil, Carolina, hablar desde la postura tuya tan cómoda. Usted no sabe mis posturas cómodas ni mis posturas incómodas. Porque es que a veces la gente es atrevida. Es que para ti es muy fácil hablar desde tu comodidad. Porque la gente es así. Pero es que solo el que sabe cuánto le ha costado construir sabe cómo cuidar lo construido. Entiende que tener mucho no es paz. Entiende que no tener no significa que tú no puedas pensar en querer tener. El punto aquí es que no confundamos el reino. Entonces, no confundamos el reino. El reino es paz y gozo. El reino es vivir en el Espíritu, es vivir en paz, en santidad. Ese es el reino. Y vuelvo y le digo, yo no me puedo levantar solamente a buscar a Dios a las 3 de la mañana para que el Señor solamente me dé respuestas económicas. ¿Que es necesario? Claro que es necesario. ¿Que hay que orar mucho por eso? Claro, porque dice la palabra del Señor que Él la da todo. El punto es que yo no puedo buscar a Dios por la añadidura, sino por el reino. Esa debe ser la consigna que usted debe llevarse a su mente hoy y decirle, Señor, y yo también tengo muchos sueños y muchas metas. Yo tengo muchos sueños y muchas metas. Necesito muchas cosas. No tengo muchas cosas hoy que quisiera, pero si el Señor me las quiere dar, que me las dé, y si no, Él sabrá cómo hace. Pero no me puedo desenfocar del reino, no me puedo desenfocar de ser santa, de caminar en Él, de eliminar de mi vida lo que no me deja crecer, de sacar de mí todo lo que no quiera. Ese es el punto, porque el Dios y las riquezas, yo no puedo servir a Dios y a las riquezas, yo no puedo servirle a Dios. Y ustedes saben que el Dios Mamón es el Dios del dinero, ¿cierto? Entonces, a veces y muchas iglesias hablan más del Dios Mamón, que es el Dios de la prosperidad, más que de Dios, que el Dios de gozo, que el Dios de paz, que el Dios de tranquilidad. Y eso es un tema gravísimo que hay que tener mucho cuidado. Y que el Señor nos ayude a caminar con Él, a caminar con Él. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita entender que primero es su reino y que el Señor me va a dar lo demás, que el Señor me va a bendecir, que el Señor me va a dar lo que yo anhelo, que sí, es un regalo que el Señor nos da, es la añadidura. El punto aquí hoy es que usted lo guarde en su corazón y es que el reino de Dios es nuestra prioridad, no la añadidura. Y este reino necesita llenarse de paz, de gozo y de santidad. Y de santidad. Amén. Esa es nuestra,
Importa. Ay, Caro, entonces uno no necesita tener aspiraciones. Eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y ese es el punto que a mí me calienta. Perdónenme que se los diga. Porque es que la gente revuelve todo. Entienda que el reino es justicia, paz y gozo en el espíritu. Cuando yo camino hacia el reino, yo lo que busco es que el Señor me regale paz. Claro, pero es que la paz mía es pagar la deuda. Pues busque primero al Señor y el Señor le va a proveer. Y el Señor sabe qué es lo que usted necesita y lo que yo necesito. El punto es que yo no puedo convertir mi búsqueda espiritual porque pasa lo siguiente. Yo busco a Dios para que Dios me dé tal necesidad, para que el Señor me supla tal necesidad. Ah, el Señor te la suple y te apartas, porque así le pasa a mucha gente. Busca al Señor y se aparta. El Señor lo bendice y se aparta. Llegan a la búsqueda de Dios en el momento de aflicción, en el momento de la pérdida de un familiar, en el momento que están pasando por un, mejor dicho, un momento crucial en su vida. Buscan al Señor, se consagran, pero ya empieza a resurgir la vida económica, a estar estable. El ego se le infla, se desaparecen de la búsqueda del Señor. No, ya aquí no hay nada. No. Y Dios es justo. Y Dios es justo. Dios es justo. Y yo necesito caminar en la justicia del Señor, porque Él es justo. Porque, por tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos en Él. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y esos son, y yo teniendo el reino de Dios, justicia, paz y gozo, voy a dar sus frutos. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y cómo produzco yo frutos? Por medio del Espíritu Santo. Y aquel árbol que no da fruto será cortado y será quemado. Y aquel que no dé fruto será dado a gente que sí dé fruto. El Señor es quien da la bendición. El Señor es quien da la bendición. Pero yo primero debo buscar el reino. Y esa debe ser la bendición, es añadidura. No se confunda, no se confunda. El Señor da la bendición. Amén. Gloria al Señor. Así es. Vamos a orar en esta madrugada haciendo la voluntad del Señor para que el Señor nos ayude a que la prioridad sea el reino, buscarlo a Él. Él conoce mi añadidura. ¿Por qué no? ¿Por qué te preocupa? Dice el Señor. Si los pájaros ni hilan ni trabajan, eso no significa que usted y yo no vamos a trabajar. Eso no significa que nos vamos a quedar sentadas. No. Me voy a quedar esperando en el Señor, buscándolo a Él y haciendo lo que me corresponde, hablando primero con Él para que el Señor me diga, ve aquí, ve allá, haz esto, me dejo direccionar por Dios. Ya no hago a mi manera, vivo bajo la voluntad de Cristo. Amén. Recuerden que Dios es espíritu y me habla a mi espíritu. Por eso la importancia de mi relación espiritual y la llenura espiritual para dejarme guiar en el espíritu por Él. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora y vamos a decirle, Señor, gracias. Quiero caminar al reino, quiero llenarme de ti, quiero vivir para ti. Claro que tengo preocupación por esto, por aquello, por el trabajo. Prepárese. Hay que prepararnos, hay que tocar la puerta que tenemos que tocar, sí, pero primero vamos al Señor. Primero vamos al reino. Primero lo busco a Él. Me lleno de Él y va, ¡ah! El Señor me sorprendió. Claro que Él es un Padre que nos va a sorprender porque Él sí sabe de que tenemos necesidad, porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Mira, aquí el punto es que nosotros no hemos entendido la Biblia. No, nosotros no hemos entendido ese manual. Este manual que el Señor nos ha dado, no lo hemos entendido. No lo hemos entendido. Y por eso vemos a mucha gente que se hace llamar hija de Dios peleando derechos, peleando cosas y peleando. No pelee nada. Cuando yo entiendo quién pelea por mí, yo voy y me humillo ante su presencia para que Él sea quien pelee por mí. Y eso es lo que hay que hacer. Busquemos el reino, llenémonos, busquemos el reino. El Señor sabe de qué tienes necesidad. Claro que sí. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Si usted lee la Torá, Peter, fantástico. Pero tienes que leer también y la Torá no tiene el Nuevo Testamento, entonces tienes que buscártela con el Nuevo Testamento, porque en la Torá no está plasmada la parte de la crucifixión del Señor y la resurrección y demás. ¿Qué tan importante que nosotros tengamos presente en nuestra vida? ¿Qué tan importante que nosotros tengamos presente en nuestra vida?
Qué tan importante que nosotros tengamos presente que el Señor está para nosotros, que el Señor pelea tu batalla, que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Entendamos el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí para darnos el reino, no la añadidura. No confundas, no la añadidura. No estamos en este mundo para una añadidura, estamos en este mundo para ganarnos el reino, para ganarnos el reino, que es muy importante. Amén. Y que el Señor nos ayude y que nos guarde y nos proteja y nos llene de Él. Y digamos, Señor, quiero caminar hacia el reino, quiero vivir para ti, quiero llenarme de ti. Amén. Cerremos nuestros ojos y digámosle, Señor Jesús, gracias por este día. Señor, perdónanos si nuestra prioridad ha sido la añadidura y no tu reino. Y cuando yo busco el reino, crezco en ti, me lleno de ti y vivo en santidad para ti, que es algo supremamente importante. Dice la palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y si yo quiero ver el reino en mi vida, debo vivir en santidad. No podemos cambiar el orden. Yo no puedo pretender que el reino es comida y bebida. No, el reino es santidad, paz y gozo. Y necesito llenarme de santidad porque es la única manera que puedo ver el reino. Señor, lléname de ti en este día. Señor, ayúdame a caminar en santidad contigo para poder ver tu reino. Porque seguramente estoy confundiendo las cosas y estoy caminando para ver la añadidura y no el reino. Señor, ayúdame a caminar contigo, lléname de ti, guárdame, Señor Jesús, y guárdanos para seguir caminando hacia la victoria, hacia tu reino, Señor Jesús. En tu nombre te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Recuerde siempre, caminar hacia el reino, no la añadidura. Camina hacia el reino y no la añadidura. Clave, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y dónde está el Señor? Es el reino. El Señor es el reino y yo necesito ir a ese reino. No me puedo quedar con la añadidura. Amén. Un abrazo gigante. Bendiciones para todos. Bendiciones, Peter. Un abrazo gigante. Sofía Galvis, Elizabeth. Un abrazo gigante. Siendo la voluntad del Señor, nos vemos mañana en un nuevo devocional de Poderosa en la Intimidad con Dios. Bendiciones a todos. Comparte este video con alguien que lo necesite. Dios les bendiga. Siendo la voluntad del Señor, si no ha venido por su iglesia, y ay Señor, que nos encuentre preparadísimos. Nos vemos mañana. Bendiciones para todas y para todos. Un abrazo gigante. Ay, chao. Dios les bendiga. Bendiciones. Un abrazo. Chao. Escucha la voz de Dios en Tu Voz Radio. Nada nos detiene. Somos Tu Voz Radio.